3. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a empezar. Gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el texto que hemos estado, o los textos que hemos estado estudiando en este tiempo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, hermanos. Y la porción del 6. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, hermanos, como colaboradores suyos. Amén. Quiero creer, hermanos, que entre más leemos este texto, más comprendemos la importancia del llamado, hermanos, que todos tenemos como creyentes. El llamado primeramente a obedecer la Escritura, pero también, hermanos, el texto habla del llamado a recordar que el hombre estaba perdido, enemistado con Dios, Dios con el hombre, y ahora el Señor a través de Cristo nos ha permitido ser reconciliados con Él. Nosotros con Él y Él con nosotros, hermanos. Nosotros con Dios y Él con nosotros. Hace un rato surgía una plática por medio de la red social Facebook, y alguien decía, no, es que Dios no está enemistado con el hombre estaba enemistado con Dios. Y eso es lo que la mayoría de gente piensa, hermanos, que Dios no estaba enemistado ni está enemistado con el hombre, sino que el hombre es el que está enemistado con Dios. O también hay otra postura que dice que el hombre está bien con Dios y Dios está enemistado con el hombre. Ambas posturas son erradas. Tanto Dios está en enemistad con el hombre como el hombre está en enemistad con Dios. Y la Escritura, estuvimos leyendo la lección pasada, hermanos, la Escritura aún dice cosas bien fuertes que la gente no quiere creer, no quiere escuchar ni mucho menos creer. Dios aborrece al hombre. Y eso fue lo que detonó una discusión, no discusión mala, una discusión, creo buena, porque a fin de cuentas lleva a anunciar la verdad, pero esta persona me decía, no, estás equivocado, ¿cómo Dios va a aborrecer al hombre? Dios es amor, Dios no puede aborrecer. Y le cité un montón de textos, hermanos, y él pues simplemente cayó, porque la Escritura dice que Dios está en enemistad y que Dios aborrece al hombre. Hay un comentario de un hermano que de pronto trae claridad a los incrédulos con respecto a eso. El comentario de Gandhi fue que Dios amaba al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Pero ¿quién se va al infierno, el pecado o el pecador? El pecador, hermanos. ¿Quién lo envía al infierno? Dios. ¿Por qué? Porque es juez, justo. No es malo Dios, no es malo, claro que no hay maldad en Él, pero es justo. Su justicia dejaría de ser si Dios tiene pecadores enfrente y les dice, no se preocupen, váyanse porque yo soy amor. El tribunal o el jurado, diría, juez, pero ¿cómo lo perdonas? Si él tiene un delito y tiene que pagar por él.
Tú no puedes perdonarlo, sería un acto de injusticia y corrupción. Eso no sucede con Dios. Dios va a castigar ciertamente al impío, hermanos. Por eso la necesidad de meditar en este texto. Y la necesidad de meditar en este texto no es únicamente para ver la necesidad de Cristo, que es lo primordial, sino también ver, hermanos, que aún en nuestra ineptitud o nuestra falta de conocimiento profundo, Dios brilla en Cristo Jesús. Y dice que es Él mismo a través nuestro, diciéndole a las personas, reconcíliense con Dios. Oh, pastor, pero es que yo no hablo como usted. O no hablo como los hermanos que predican en la calle, me cuesta mucho trabajo, no entiendo. Espérame, estamos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio puede ser más fácil de lo que te puedas imaginar. Más fácil de lo que te puedas imaginar. El Evangelio habla acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como su pronta venida. Es lo que necesita el incrédulo escuchar, es lo que necesita el incrédulo escuchar. Que Cristo se encarnó, nació, tuvo una vida perfecta, murió en la cruz cargando los pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos después de haber estado una jornada larga trabajando y sirviendo entre los hombres, hermanos, subió al cielo y promete regresar. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar. Solo eso. El empezar, hermanos, a entender por qué vino Jesús va a hacer que las personas te pregunten ¿por qué vino Jesús? ¿O a qué vino Jesús? A salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y estamos enemistados con Él. Y todos vamos a morir y algún día estaremos frente a Él. Nosotros tenemos que entender que si no escucha el hombre el Evangelio, no habrá salvación. Porque el Evangelio va a provocar en el hombre arrepentimiento y fe. Y sin arrepentimiento y fe, hermanos, no hay salvación. No hay salvación. No porque, no quiero que nos confundamos, algunos piensan que en realidad el antídoto es el arrepentimiento. No, hermanos, nosotros no somos salvos por el arrepentimiento. Nosotros somos salvos solo por la sangre de Jesús, pero el arrepentimiento es parte del paquete de la salvación. Nosotros somos salvos por la sangre del Cordero que derramó hasta la última gota para salvación de los suyos, hermanos. Entonces tienes que dejar bien entendido, la enemistad no es únicamente de Dios con el hombre, sino también del hombre con Dios. La enemistad es mutua, pero la incapacidad solo es del hombre. Por eso es una salvación tan tremenda. Porque aún Él puso en nosotros el querer amarlo, el querer seguirlo, el querer obedecerlo. Él, no nosotros. Estábamos enemistados con Él y lo peor, que no había nada absolutamente para que pudiéramos lograr una amistad con Él. No solo estábamos enemistados como cuando te enemistas aquí con alguien y después pides perdón y todo bien, sino que nosotros estábamos muertos, enemistados con Dios. ¿Cómo podríamos ir a Él estando muertos? ¿Cómo podríamos nosotros reconciliarnos con Dios si no podíamos ver, no podíamos oír, no podíamos hablar, ni mucho menos decirle al Padre, Padre, envía a tu Hijo para que mis pecados sean perdonados? No, hermanos. Lo hermoso de esto es la soberanía de Dios. Él enemistado con nosotros, nosotros enemistados con Él. Él no puede perdonarnos porque es justo. Él mismo tuvo que pagar por nosotros. Él mismo tuvo que pagar por nosotros, de tal manera que ahora somos reconciliados con Él. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Cristo, hermanos. En Romanos capítulo 5, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Hermanos, cuando nosotros tambaleamos por nuestra salvación, pero sabemos que hemos creído. ¿Y cómo sé que he creído? Porque ahora veo mi condición pecaminosa, porque ahora aborrezco no hacer esto o aquello, porque ahora me duele la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Tú no sabes que eres salvo primordialmente porque eres perfectamente obediente. Tú sabes que eres salvo porque eres perfectamente consciente de tu maldad. Es lo más hermoso, hermanos, que nosotros sabemos quién es salvo por su sentir. Un dolor profundo dentro es que quisiera ser y no hago, quisiera ser más santo y no puedo, quisiera poder servir, predicar, quisiera ser alguien entregado y no puedo, no lo logro. Ay, hermano, no te preocupes, hermana, Dios hará la obra, le está haciendo ya en ti. El problema es aquellos que simplemente no sienten nada, que ni les va ni les viene, duermen, se levantan, hacen esto, aquello y todo es igual, aún viniendo a la iglesia. Ese es un grave problema y ahí tenemos que huir a Cristo, hermanos, y Él tendrá misericordia. Y recapaciten este texto, es importante que tú lo enseñes también a aquellos que ya han creído. Por supuesto que no estoy diciendo que no haya un cambio en la persona, claro que hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. De hecho, esta fe salvífica va acompañado de un nuevo nacimiento. O sea, tanto la regeneración como la justificación podríamos decir que suceden en un mismo abrir y cerrar de ojos. No va a existir la gente que crea en realidad que Cristo es el Hijo de Dios y vino a morir por nosotros, resucitó y vendrá, que no haya sido ya nacido de nuevo. De hecho, abrazamos la idea, hermanos, de que la fe salvífica es para aquellos que en realidad ya han creído y se han arrepentido. No al contrario. No podemos guiar a alguien al arrepentimiento sin antes él no ha creído en lo que estamos predicando, hermanos. El arrepentimiento genuino viene cuando la fe genuina ha llegado a la vida del creyente por la predicación del Evangelio. Y uno de los mejores las mejores manifestaciones de una persona que ha sido alcanzada es que en ese momento o en un momento futuro va a decir: ¿qué podré hacer? ¿Qué podré hacer ahora yo para reconciliar esto, para acomodar las cosas? ¿Cómo podría hacer entonces para presentarme delante de Dios después de saber todo esto? Hermano, bautízate, arrepiéntete y bautízate. Cambia tus ojos hacia la cruz y ahora sigue a Cristo. Pero soy un perverso pecador. Yo también. Y hemos sido perdonados y justificados delante de Dios por el sacrificio de su Hijo. Y este texto, hermanos, es hermoso. Obviamente, si vamos desde el versículo 8, pues la piel puede erizarse para aquellos que aman al Señor. Porque cuando preguntamos cómo es posible que el hombre sepa que Dios lo ama, hermanos, pues obviamente porque Él mostró su amor para con nosotros, que siendo hoy aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, cuánto me amas. Pero vete, estás en pobreza. Pero es que su Hijo murió por mí, por amor, siendo pecador. ¿Cómo me amas, Señor? Pero estás enfermo, hospitalizado. Pero es que eso no me dice si me ama Dios o no. A mí Dios me dice que me ama porque entregó a su único Hijo por mí. Es sorprendente, hermanos. Yo sé que Dios me ama porque Él entregó a su Hijo por mí. Eso es impresionante, hermanos. Que Dios entregó a su... Y aún hoy que escuchamos esto tantas veces y salimos de aquí platicamos de otra cosa, hermanos. Eso es parte de la condición tan espesa y tan horrenda del pecado del hombre, hermanos. Podríamos terminar a hablar de Cristo agonizante en la cruz y podríamos aquí platicar de otra cosa después, de fútbol o de trabajo. Es posible, hermanos. Por eso es tan hermoso cómo el Señor ha obrado a favor nuestro, siendo completamente incapaces de poder hacer algo para ser salvos. Él lo hace todo. Él lo hace todo. Si Él nos amó siendo pecadores, dice el versículo 9, pues mucho más ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si siendo pecadores Él murió por nosotros, ahora siendo ya justificados, mucho más seremos salvos de la ira. ¿Pueden entender ese pasaje, hermanos?
Si siendo pecadores, no amándolos, siendo los peores o probablemente moralmente buenos, pero sin Él, igual de perdidos que un drogadicto o una prostituta. Si siendo así, Él envió a su Hijo y nos da la muestra más grande de amor, amados, dice el apóstol Pablo, mucho más ahora que son justificados, serán salvos por la fe nada más en ello, hermanos. Este mensaje de solo por la fe retumba aún oídos de personas que se esfuerzan mucho por manifestar una santidad falsa, hermanos. Lastima mucho saber que va a haber gente pecadora salva por la sola fe. Porque ellos quieren ver que estemos obedeciendo, hermanos, al 100%, cuando ellos tampoco obedecen. Pero descansando en las promesas del Señor, hermanos, es como Él muestra más su gloria. Y es como vemos más nuestra impiedad, nuestra suciedad, y descansamos. Y ya no tenemos que estar fingiendo aquí en la iglesia que traemos una aureola aquí arriba y somos santos. No, ya ahora podemos decir, sí, ciertamente es un pecador. No entiendo cómo el Señor murió por mí. No entiendo cómo murió por mí, pero necesito que Él se agrade de mi vida. Hermanos, oren por mí porque estoy en pecado. Ayuden, hermanos, en oración para que el Señor tenga misericordia y me dé gracia cada día para poder ser agradable a Él. Porque ciertamente soy un miserable y no de una manera hipócrita, hermanos, sino de una manera verdadera, con aflicción, como Dios ha causado en esta serie que tenemos de Marcos en algunos de ustedes que se acercan conmigo y me dicen: estoy entendiendo la clase de miserable que soy, no puedo creer que Dios me ame. ¿Estás seguro que yo puedo estar en el cielo, hermano? Estoy segurísimo. Y más ahora dándome esa declaración. Estoy seguro. De los que no estoy seguro son aquellos que no se duelen por su pecado. Entonces, en estos textos que te ruego que anotes, se encuentra, hermanos, algo o uno de los tesoros más importantes en la Escritura. Para mí la carta de Romanos, como para otros muchos, aún teólogos que han sido usados grandemente por Dios, la carta de los Romanos es el anillo más valioso de todo el tesoro. Y Romanos capítulo 8, en especial versículo 30, es como la joya, es como el diamante de ese anillo, hermanos, porque nos da la seguridad de nuestra salvación resumida. Nos habla de la soberanía salvífica del Señor, como en todo su contexto del soberano. Pero nos da una paz saber que Él está haciendo la obra y la hará y la perfeccionará, hermanos. Resume impresionante toda la soteriología y la salvación nuestra, hermanos. Y este versículo también es uno de esos versículos tan hermosos e importantes en la Escritura con respecto a la doctrina de la reconciliación. Porque la salvación en sobremanera obviamente tiene que ver con la reconciliación. Con la reconciliación. Y si tú lees este pasaje hasta que te familiarices con él, obviamente tus pensamientos van a cambiar. Cuando tú veas qué es lo que te enseña este pasaje acerca de la reconciliación bíblica, un yugo y un peso que estaba oprimiéndote muy fuerte se va a ir y vas a descansar en el Señor. Versículo 10 es hermoso, vuélvelo a leer. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no hay otro camino para ser reconciliados sino únicamente la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. La palabra importante aquí del estudio de hoy, hermanos, que sigue siendo ¿quién se reconcilió con quién? ¿Quién se ha reconciliado con quién? Que hemos estado viendo desde el miércoles pasado que la reconciliación es mutua. Dios se ha reconciliado con nosotros, pero nosotros también con Él. Es mutua, hermanos, es mutua. La palabra importante es enemigos. Enemigos, dice el versículo 10, porque si siendo ¿qué? Enemigos. Imagínate ser enemigo del presidente de la República.
y que Él te odia. Imagínate el terror, todo lo que Él puede hacer, hermanos, para aniquilarte. Es el presidente, hermanos. No hay nadie que le diga, no, no hagas esto, porque a fin de cuentas lo haría por arriba o por abajo. Pero ahora imagínate poder entender, hermanos, qué significa que éramos enemigos de Dios, del Todopoderoso, del Soberano, del Supremo, majestuoso, espléndido. Y esta palabra, hermanos, enemigos, viene del adjetivo griego ektros. Ektros, y esta palabra griega, hermanos, se refiere a alguien hostil, a alguien odioso, a alguien amargado con respecto a otro. Ektros. Esa palabra los griegos la valoraban mucho, hermanos, porque cuando se mencionaba este adjetivo a alguna persona, estaban hablando no únicamente de un enemigo. Nosotros escuchamos la palabra enemigo y nos vamos a dormir. Pero cuando escuchamos la palabra enemigo en el significado verdadero del griego, quiere decir alguien hostil, alguien odioso, alguien amargado con respecto a otro. Esta palabra enemigos que viene en Romanos capítulo 10 es la misma palabra ektros que se refiere a Satanás. Imagina el nivel de enemistad. No era únicamente una enemistad de decir, tengo un gran enemigo y tengo un pequeño enemigo. Ese enemigo no me preocupa el otro enemigo. No, aquí la palabra ektros, que es en el texto griego, en Romanos capítulo 5, versículo 10, es el mismo tipo de enemigo que Satanás. Y este texto, lo peligroso, hermanos, de esto, ignorarlo, es que este texto no está hablando de Satanás. ¿Sabes de quién está hablando? De nosotros. De nosotros. Ahora quiero tocar un tema. Alguna vez una persona me dijo, ora por Satanás, pastor. Pobrecito, él va a ir al infierno por la eternidad. Momento, Satanás es Satanás. Satanás está ya en el abismo, está preparado para él el infierno. Y yo no puedo orar, en este caso, por ese enemigo. Tengo un estudio completo acerca de esto. Si les interesa, después lo vemos. Pero lo que quiero decir o quiero sacar, por lo que saco este comentario, es que si esta palabra dice que nosotros éramos ektros hacia con Dios, ¿tú crees que Dios perdona a Satanás? Quiero que dimensionemos la enemistad tan grande que había entre Dios y nosotros. Esta palabra ektros en este versículo 10 se refiere a nosotros. ¿Merecíamos perdón? Hermanos, ¿merecíamos perdón? ¿Podíamos ser perdonados? No, hermanos, no podíamos ser perdonados, era imposible. Y cuando digo imposible, es imposible. No podíamos ser salvados. No podíamos ser perdonados. Esta palabra ektros habla de una persona que de hecho no quiere ni escuchar a aquel que le dice paz. No quiere escucharlo, está hostil, está odioso hacia con él. Es impresionante poder, hermanos, ver los significados de algunas palabras que pasamos por alto, porque de esa manera la misma palabra nos impacta en lo profundo. Yo sé que los traductores hicieron mucho esfuerzo y merecen honra, porque aún la mayoría murieron como mártires, pero ellos buscaban la manera en que tú y yo entendiéramos. Y el problema surge ahí, que porque tú y yo entendiéramos, que el motivo fuera que tú y yo entendiéramos, se minimizó mucho el significado verdadero de las palabras. Aunque gracias sean dadas a Dios que nos permite poder entenderlo. Esta palabra ektros se encuentra, hermanos, en Mateo 13, por ejemplo, 39, vayan. Mateo 13, 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí en el griego diría el ektros. Y podríamos decir nosotros, hermanos, oye, espérame, pero no, yo no soy tan malo como el enemigo. La Escritura dice que era nuestro Padre, hermanos. Que era nuestro Padre, que nuestros pensamientos y nuestra voluntad
era en sobremanera pecaminosa. El enemigo es el ectros, igual que lo que dice Romanos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, del ectros, otra vez ahí. Del ectros, hermanos. Vuelve a repetirse. En Romanos capítulo 8, hermanos, se refiere o se utiliza para describir la mente hostil o los pensamientos del hombre caído. Es la misma palabra ectros, que nosotros diferenciamos con mucha facilidad, porque ninguno de nosotros podría decir, sí, yo era hijo del diablo, con pleno conocimiento o convicción. Lo decimos de una manera ligera, pero la palabra de Dios, la Escritura, hermanos, la Biblia, que es inspirada por Él, se refiere a nosotros como ectros, como enemigos, como el mismo Satanás, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, son ectros contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne, los deseos pecaminosos que habían en ti y en mí, eran esa definición de Satanás, ectros. Colosenses capítulo 1, versículo 21 también lo dice. Es la misma palabra, ectros. Colosenses 1, 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y ectros en vuestra mente. Eran extraños y ectros en vuestra mente. Enemigos, no un enemigo pequeño, un enemigo hostil, odioso y amargado con respecto a Dios. Hostil, odioso y amargado, sin deseos de Dios. Aunque claro que todos nosotros teníamos a un Dios creado a nuestra necesidad. Queríamos un Dios que estuviera de mi lado aún siendo un pecador. El Dios del ladrón, hermanos, del narcotraficante, que ayúdame porque voy a hacer esto, voy a matar, voy a robar, voy a pelear. O dame esto, dame lo otro, un Dios aladino, hermanos, como la lámpara maravillosa, que es un Dios que existe en la mente de los ectros de Dios, de los enemigos. Pero esto es para que veamos, hermanos, qué grandiosa es la reconciliación con el Señor. No éramos unos enemigos. Hay una doctrina muy pervertida, hermanos, que dice que el único que estuvo en condición de ectros fue Adán. Pero que nosotros no, que nosotros en realidad sí estamos adormilados, no buscamos a Dios todo el tiempo, pero no estamos enemistados con Él. Está todo bien del hombre con Dios. Pero la realidad, hermanos, es que la Escritura está diciendo que nosotros éramos ectros, enemigos hostiles, aborrecedores de Dios, por completo, hermanos, por completo. Y a menudo se sostiene, hermanos, esta doctrina, y ustedes van a enfrentarse con algunas personas que creen esto. Se sostiene que el hombre es enemigo de Dios, pero que Dios nunca es el enemigo del hombre, porque quieren, en una buena intención, quieren cuidar como la imagen perfecta de Dios. Y dicen, ¿cómo es posible que yo me voy a atrever a decir que Dios aborrecía a alguien? Si Dios es amor, es perfecto, ¿cómo crees que Dios aborrece a alguien? Pues ¿cómo creo? Porque la Biblia dice que así es, que Él está irado contra el impío todos los días, que el que está en iniquidad jamás va a poder ver al Señor, hermanos. Aún dice el autor de Hebreos que sin santidad nadie lo verá, y precisamente santidad refiriéndose a lo contrario de una vida impía, pecaminosa. Entonces esto lo vas a escuchar en la práctica. Gente que dice que el hombre es enemigo de Dios, pero Dios nunca es el enemigo del hombre. Yo acabo de platicarlo con algunas personas que profesan fe en Cristo,
No, 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 estás equivocado. Dios no puede estar así con la gente. ¿Cómo crees? Dios es lleno de amor. Dios quiere abrazarlos a todos. Dios quiere besarlos. No, hermanos, Dios quiere enviar al infierno a las personas porque lo merecen, porque está enemistado realmente con Él. Porque aún en la antigüedad, hermanos, estaba conteniéndose su ira, pero toda esa ira cayó sobre Jesús. Y ahora la gente que está bajo la picadura de la serpiente mortal, espiritualmente hablando, ve a Jesús y no le importa en lo absoluto. Por eso es que hay ira acumulada. La gente dice, pero toda la ira fue descargada sobre Jesús. Hermanos, vaya que hemos acumulado muchísima más ira. Y esa ira está a punto de detonarse sobre aquellos que no hayan creído en el único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Esta declaración, hermanos, acerca de que Dios no está en enemistad con el hombre, es una declaración hereje y engañosa. Y no debes de tener miedo por decirle a la gente, Dios está irado contigo. Porque eso es parte del Evangelio, hermanos. Y es muy simple de explicarlo, mas sé que no es simple de entenderlo porque es por gracia de Dios. Pero respóndeme esto, ¿por qué el Señor murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué murió? Por los pecados, ¿verdad? ¿Y quién demandaba la justicia? ¿Y por qué Jesús sufrió como sufrió? Porque pagó en mi lugar. ¿Te das cuenta cómo podríamos explicarlo fácilmente el que niegue esa doctrina? Escucha, quien aplastó a Cristo en la cruz fue su propio Padre. Él tomó tu lugar. Tú ibas a ser aplastado en su lugar. ¿A eso le llamas amor? Al pecador. Yo le llamo ira. Mas sin embargo, obviamente le llamo amor. Porque el Hijo se entregó y el Padre que castigó al Hijo aceptó entregar a su Hijo, hermanos. ¿Recuerdan los que fueron a predicar con nosotros abajo del puente lo que decía una mujer? Yo amo a Jesús. Él pagó por los pecados, pero yo odio a su Padre. ¿Cómo es posible que su Padre haya entregado a su Hijo? Ella no veía la obra de amor, hermanos. Porque si el Padre entregó a su Hijo fue por amor. Por amor, hermanos. Lo más preciado que tenía lo dio para Él mismo aplastarlo en la cruz. Para gloria de su nombre, pero también por amor a nosotros. Es un acto de amor, pero mira cómo es ese amor. Como hemos dicho antes, en la cruz podemos ver todo el amor de Dios, pero también podemos ver toda su ira. Podemos ver toda su misericordia para con nosotros, pero también vemos toda su justicia, hermanos. Podemos ver toda su bondad, pero también toda su santidad. La cruz, hermanos, es suficiente para ver al Señor. Por eso Isaías dice, mirad a mí y ser salvos. Y obviamente vamos a ver al Señor en la cruz. En la cruz. Y si te das cuenta en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos, hermanos, la enemistad o la hostilidad está descrita ahí en ese verso y es mutua. Porque ¿cuántas personas se necesitan, hermanos, para una enemistad? ¿Un grupo, estás de acuerdo? 2, 3, 4, 10. Éramos enemigos de Dios. Dios era nuestro enemigo, hermanos. Obviamente mi enemistad es pecaminosa. La enemistad de Dios es santa y pura, porque en Él no hay pecado. Esto también me habla de la necesidad que el hombre tiene de Cristo. No hay otra manera, porque la única forma de ser reconciliados y perdonados es por Cristo. Por eso tienes que sostener la postura bíblica, hermanos, que va en contra del ecumenismo, porque hay cristianos ecuménicos, o aún dentro del cristianismo hay doctrinas antibíblicas. Y algunos van a decirte con mucha propiedad y sabiduría falsa, diciéndote, pero es que tú tienes que respetar, hermano. Deja que ellos enseñen así, déjalos a ellos enseñar. ¿Cómo yo voy a ver que están enseñando mentiras y me voy a callar? El diablo nos va a demandar, hermanos. No podemos callar, tenemos que hablar la verdad, porque solo la verdad los hará libres, hermanos.
Muchos teólogos enfatizan, hermanos, esto, la hostilidad santa o la indignación justa de Dios hacia el hombre pecador. Muchos teólogos lo enseñan, hombres de Dios que murieron en la predicación del Evangelio, pero aún la gente no quiere ver a un Dios así. Pero es que ese Dios es el único Dios verdadero, enemistado con el hombre. Quiere decir que el mensaje del Evangelio incluye decirle a la gente: Dios está irado contra el pecador y tú eres pecador. ¿Sí? Entonces, ¿a qué horas le vas a hablar del Dios de amor? Después que ellos entiendan que están enemistados con Dios y que siendo enemigos de Dios, pecadores, no merecedores de un regalo suyo, reciben gratuitamente a su Hijo Jesucristo en la cruz. Jamás vamos a poder hacer entender a una persona, hermanos, de una noticia buena a menos de que haya una mala primero. Es la manera en cómo lo gozamos, porque aún en la maldad, si nos hablan de la cura del cáncer y no tenemos cáncer, decimos: ay, qué bonito, y nos vamos a dormir y se nos olvidó. Pero ¿qué tal si estás con cáncer y vas a morir y te dan la cura del cáncer? No duermes, brincas, saltas, vas a los hospitales, regalas, inyectas a todos. Un hombre, un teólogo contemporáneo, escribió esto, hermanos: no solo hay una oposición perversa del pecador a Dios, no solo hay una oposición perversa del pecador a Dios, sino también hay una santa oposición de Dios al pecador. No solo hay una oposición perversa, la oposición no únicamente es una oposición pasiva, es perversa y activa. El hombre siempre hace lo que no es agradable a Dios, hermanos. Aún dentro de lo que se dice llamar cristianismo, personas continúan haciendo lo que Dios día con día habla desde el púlpito. Es una oposición perversa a no humillarse, a no caer, a no entender, a no arrepentirse. Esta oposición es mutua, porque la oposición de Dios es santa, perfecta, justa contra el pecador. Otro teólogo también contemporáneo, hermanos, escribió: la palabra enemigos no resalta nuestro odio impío de Dios. La palabra enemigos no resalta nuestro odio impío de Dios, sino más bien el odio santo de Dios hacia nosotros. Porque nosotros, ¿qué? Cuídate, Dios, de tus enemigos en la tierra. No, hermanos. Desaparecemos. Lo que resalta es que Dios tiene un odio santo hacia nosotros. Y Matthew Henry, que es alguien en quien yo apoyo mucho mis estudios, hermanos, porque es un hombre a quien yo amo, que está con el Señor, dijo: la enemistad es una enemistad mutua. Dios aborreciendo al pecador y el pecador aborreciendo a Dios. El asunto aquí, hermoso, hermanos, no es sentirnos mucho porque hemos estado en contra de Dios, sino que aquí el asunto es, como te decía al principio, enemigos y muertos. Y el muerto no habla, el muerto no grita, no pide ayuda, no irá a decirle al salvavidas: me estoy ahogando. Está muerto. Y enemigo, desvalido por completo, hermanos. Por eso el versículo 10 del capítulo 5 dice que fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados, un acto automático de Dios, hermanos, en nuestras vidas, dando vida, soplando. Es el llamado que anunciamos mucho de Lázaro, Lázaro muerto. ¿Cómo escuchó Lázaro a Dios? Hemos escuchado predicaciones donde Lázaro salió porque Jesús le habló. Espera. ¿Cómo es posible que Lázaro escuchó a Jesús? Si ya estaba muerto 4 días, ¿cómo lo escucha, hermanos? Porque el Señor Jesucristo contiene el poder para dar vida y que la persona despierte. Primero cobró vida y después salió a la obediencia. Igual nosotros estábamos enemistados y el Señor nos llama. Eso dice Romanos capítulo 8, nos conocía de antes, predestinados, y nos llama. Y nosotros volteamos. Y es donde decimos: pero ¿cómo es posible si yo no te buscaba, si yo no te amaba, si yo no te quería, si estoy tan sucio? ¿Cómo puedes llamarme siendo un leproso a tu presencia?
simplemente porque he querido llamarte. Es sorprendente, hermanos. Siendo aún pecadores, dice el versículo 8. Por eso, si tú no entiendes cómo es posible que hoy Dios te ame y tú ya has creído, es posible porque Cristo pagó en la cruz por tus pecados de hoy, por tus pecados de mañana. Siendo aún pecador, Cristo te ama. Yo sé que hay algunas mentes retorcidas que escuchan esto y dicen, el hermano está incitando a que sigamos pecando. El apóstol Pablo, previniendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ¿qué continuamos pecando para que la gracia abunde, hermanos? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces la palabra reconciliados, ¿recuerdan de qué palabra griega viene, hermanos? Hace 2 miércoles, catalazo. Catalazo, recuerda que esa palabra catalazo retumba porque no únicamente habla de una reconciliación esposo-esposa, de que olvida alguna infidelidad y el esposo vuelve a caer en alguna infidelidad y la esposa dice, sigue siendo el mismo, ojo alegre, rabo verde. No, la palabra catalazo incluye un perdón que jamás dejará de serlo. La palabra catalazo incluye la palabra reconciliación del griego catalazo, dice, yo te perdoné una vez y para siempre. No olvidé, no tengo amnesia, yo recuerdo, pero ciertamente está hasta lo más profundo del mar y jamás volveré a sacarlo, sino únicamente lo sacaré para que tú te acuerdes de dónde yo te he traído. La muerte de Cristo, hermanos, es la base o el fundamento de la reconciliación del creyente con Dios, solo del creyente con Dios. No vayas a engañar a la gente tratándoles de decir que Cristo ya les ha perdonado cuando ellos en realidad no han sido ni aún llamados. No vayas a confundir el mensaje de la cruz como algunos lo confunden porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya ves, hermano? Dios amó todo el mundo va a ser salvo. No, hermano. No quieras confundirlos, no los vayas a engañar. Aquellos que Él llame, esos serán justificados. Y a aquellos que Él llama, les llama a través de la predicación del Evangelio. Y aquellos que Él llama y se les predica el Evangelio son aquellos que son llamados al arrepentimiento y a la fe. Y aquellos que han creído en Jesús son justificados, hermanos. Tienen una vida nueva y ellos son adoptados. Y una vez adoptados, el Señor se encarga de mantenerlos, santificarlos, preservarlos y glorificarlos en el día de su venida. Tenemos que predicar el Evangelio. Porque el Evangelio incluye la muerte de Cristo, vida, muerte, resurrección y próxima venida, hermanos. ¿Y cómo es esto posible? Recordando un poco lo que hemos estudiado. La muerte de Cristo es la base, el fundamento de la reconciliación de Dios con el creyente y del creyente con Dios. Primeramente, con respecto a Dios, la muerte de Cristo, hermano, ha hecho que Él se reconcilie con nosotros porque la muerte de Cristo pudo satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. Si tú te preguntas cómo es posible que un Dios así, que no olvida nada, que es tan justo y perfecto, nos haya podido perdonar. Hay gente, hermanos, que escuchando un poco de evangelio se preguntan esto. No cristianos, o sea, gente que ha escuchado el evangelio y dice, pero espérame, ¿cómo es posible que el Dios supremo no me vaya a enviar al infierno? Eso me lo dijo un homosexual en una plaza en el centro. Yo le dije, ¿tú vas a morir? Sí. ¿Y a dónde vas a morir? ¿A dónde vas a ir? Pues al infierno. ¿Por qué? Porque soy un homosexual, estoy enfermo. Soy un homosexual, soy un pecador, Dios no me quiere. Él entiende que Dios es tan justo, tan perfecto que no acepta. Eso es gracia, hermanos, en una persona en su condición. ¿Qué le tengo que decir a una persona así? ¿Continuar predicándole la ley? Pues tienes razón, estás en el infierno sometido. Él ya lo sabe. ¿Qué voy a decirle? Mi estimado, la gracia de Dios se ve aquí en tu vida, diciéndote hoy que Cristo pudo satisfacer las demandas justas y perfectas de su ley. Cristo dejó en paz a Dios. Ahora puedes entrar tú, pecador horrendo, y decirle gracias, Cristo, porque me has salvado.
Tenemos que recordar esto porque vas a encontrarte con personas que no entiendan cómo un Dios justo puede perdonarles. No puedes sacar el mensaje de la ley. La ley es para el soberbio y la gracia es para el humilde. Y esto no es cosa suya, hermanos. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Y yo le podría decir a esa persona, esto no es tuyo. Dios te lo reveló. Dios te lo reveló. Ahora tú puedes ir al reino de los cielos, pero ¿cómo un miserable como yo? Sí, eres llamado de las tinieblas a la luz gratuitamente, pero tengo una cuenta interminable de pecados, pues toda esa y la de todos los hombres de Dios en el mundo, Cristo la pagó. Hermanos, cuando la Escritura dice que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, jamás podemos decir qué malo es Dios, a unos va a salvar y a otros no, sino al contrario. Es, hermanos, la palabra más hermosa, sabiendo que el perdón en Cristo Jesús es aún para el peor de los pecadores. Para el peor. No te vas a limitar por ver a un violador, a un secuestrador, a un sicario. Les predicas el evangelio y es muy probable que el Señor Jesucristo hace 2000 años cargó sus pecados en la cruz. Y no nos podremos, hermanos, ni imaginar, como decía antes, llegaremos al cielo y le diremos a alguien, ¿y qué estás haciendo aquí? Él también nos dirá lo mismo, ¿y tú qué haces aquí? Gloria a Cristo, hermanos. Entonces, con respecto a Dios, la muerte de Cristo satisfizo las justas demandas de la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Un acto automático o simplemente le dijo, Señor, perdona y ya no? Con su propia vida, apaciguó la ira de Dios e hizo posible que Dios, obviamente, se mantuviera justo, justificando al pecador. Hay personas que creen que Dios dejó de ser justo cuando perdonó al pecador. No, es que el perdón, hermanos, es únicamente posible porque Cristo pagó el precio. El juez justo sigue siendo justo y justifica al pecador porque el justo pagó por los injustos. Gloria a Cristo, hermanos. Con respecto al hombre, te decía esto con respecto a Dios, Dios enemistado con el hombre. Ahora, con respecto al hombre, la muerte de Cristo también, porque no hay otro medio, solo Cristo, hermanos, removió el obstáculo del pecado y su castigo. La muerte de Cristo remueve el obstáculo impenetrable. No podíamos brincar, no podíamos llegar. Es la ley, una barda, hermanos, enorme, ancha, en donde nosotros corríamos sintiéndonos buenos y llegábamos ahí y nos impactábamos. Y eso nos impedía llegar a Dios. No podríamos, hermanos, ni haciéndonos piecito y escalando. Es tan alta, tan inmensa, tan interminable como lo es de ancho, hermanos. No hay herramienta para poder cruzarla. Pero la muerte de Cristo remueve esa gran barda del pecado y su castigo. Y abre, hermanos, una puerta. La obra salvífica, transformadora de Dios en el corazón del pecador. Abre esa puerta para que esa obra de Cristo, hermanos, transforme la relación con Dios y el corazón del pecador, hermanos. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el odio o enemistad del pecador hacia Dios es cambiado por amor. Nuestro desdén, hermanos, por la ley de Dios es cambiado por reverencia. Nuestra rebeldía hacia con Dios es cambiada por el deseo de obedecerlo, hermanos. Si tú te preguntas por qué hoy amas a Dios, o por qué en lo más profundo de tu corazón, aunque no lo hagas, hay el deseo de hacerlo, de obedecerlo. Si tú te preguntas por qué ahora quieres agradar a Dios, es porque la obra regeneradora del Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en ti. Si tú te preguntas por qué antes vivías más feliz con la vida que llevabas que ahora, con la vida que tienes, no es algo malo. Si tú te preguntas, pero ¿por qué antes no me fijaba y vivía tan feliz y todo me iba tan bien? Porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados y no te importaba tu enemistad con Dios. Pero ahora te importa. Y por eso ahora no eres tan feliz en tu vida pecaminosa como lo eras antes. Ahora te duele.
ahora te lastima, ahora deseas en realidad ser obediente, amar, reverenciar a Dios y un progresivo deseo de obedecerlo. Por eso insisto, quieres saber si el Señor ya ha obrado en ti. No vas a decir porque te bautizaste o porque vienes aquí o porque lees la Biblia. No. Tú sabes porque en ti hay un deseo diferente al que antes había. Porque ahora quisieras hacer esto para Dios. Porque ahora puedes decir que lo amas. Porque ahora lo necesitas. Porque tienes el deseo de buscarlo en la Escritura. De platicar con Él. De hablar de Él. Al menos el deseo, hermanos. Porque no quisiera reprobar a alguien porque no lo hace. Eso es solo falta la confianza en la gracia venidera, de saber que Él va a poner en mí el querer como el hacer, para yo poder emprender esto o aquello. Pero el deseo que antes no tenías, ahora tienes. Es una obra regeneradora del Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 10. Si siendo enemigo fuiste justificado, si siendo enemigo fuiste ya lavado, fuiste perdonado, siendo enemigo Él se puso enfrente de ti, recibió la ira y tú ya estás libre. Mucho más ahora, dice el apóstol Pablo, mucho más ahora, estando ya reconciliado con Dios, serás salvo por la vida de Cristo. Y podríamos aquí también no agregar a la Escritura, pero resumir en parafraseo santo: y viviré eternamente por su resurrección. Seré salvo por su vida, por su muerte, y viviré de eternidad porque Él resucitó. Yo también resucitaré con Él. Esto es bello, hermanos, para los que sufren por estas cosas. Podríamos, hermanos, resumir un poco esto y dar testimonio de que el creyente ya está reconciliado con Dios. Ya está reconciliado con Dios. Cristo ya no va a volver a ser crucificado cada vez que pecas y otra vez crucificado y otra vez pecas y otra vez crucificado, sino esa muerte, ese castigo en la cruz del Calvario hace posible que todas las veces que yo caiga sea perdonado. Todas las veces sin excepción sea perdonado. Todas las veces que yo peque sea perdonado. Obviamente todo abuso, hermanos, o toda mala interpretación diciendo, bueno, pues peco, al cabo ya soy perdonado. No, ahí lo que dice que tú aún no has sido reconciliado. Tú sigues siendo un enemigo de Dios. Tú te salpicas en la sangre del Cordero. Pero si tu pecado de hoy te está frustrando y te está doliendo, tú debes de recordar, Cristo ya te ha reconciliado con Dios. La reconciliación del creyente, hermanos, es una realidad terminada. Terminada, no se agrega nada más. Ha sido terminada y es fundamentada única y exclusivamente en la muerte de Cristo, que es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Claro que nos podemos imaginar cómo pecamos y Cristo es crucificado, solo en la imaginación, porque toda doctrina que enseñe, hermanos, toda doctrina que enseñe que Cristo es vuelto a crucificar para lavar mis pecados es una herejía. Cristo fue crucificado una vez y para siempre. Y la palabra que más nos debe de agradar es para siempre. Para siempre. Por eso el apóstol Pablo incluye aún en los textos originales esa palabra aún, hermanos, es hermosa. Está en presente y siempre que la leas seguirá estando en presente, hermanos. Siempre. No estamos esperando ser reconciliados, hermanos, no se confundan, sino que hemos sido completamente reconciliados en el momento que creímos. ¿Tú creíste en realidad en Jesús? Tú no tienes que volver a creer mañana para volver a ser salvo. Tú creíste en realidad en Jesús, recibiste un corazón nuevo de carne y un temor dentro para que temas y no te apartes. Dice uno de nuestros textos preferidos, ¿verdad, hermano? Él lo pone. Ese temor es aquella señal que yo te indico continuamente.
Si tú pecas deliberadamente y no te importa, si tú estás bajo un yugo de pereza y de inactividad y de pasividad y el pecado de los tuyos no te afecta, no te mueve, no dobla rodillas, es muy probable que tú, hermano, hermana, no hayas sido reconciliado aún. Porque el paquete de la salvación, de la reconciliación, incluye un corazón nuevo y un temor para que tú temas, aborrezcas lo malo, desees lo bueno. Al menos, insisto, desear. Yo no quiero que se malinterprete, que pensemos que únicamente los que están sirviendo de una u otra manera son los salvos y los demás no. Yo hablo de un deseo dentro, hermanos, del corazón, un aborrecimiento y un entendimiento de mi gran miseria y la gran majestuosidad y belleza de Cristo, hermanos. Pero Cristo fue una vez crucificado y para siempre. Y en el momento que creímos, nosotros fuimos ya justificados. Surge una pregunta, hermanos. Si hemos sido reconciliados por su muerte, ¿cómo somos salvos por su vida? Podemos leerlo, a lo mejor no lo entendemos. Si hemos sido reconciliados por su muerte, en la muerte obviamente Dios satisface toda su justicia. Ahí es pagada la deuda. ¿Cómo soy salvo por su vida? Respuesta: la muerte de Cristo es el único fundamento de nuestra reconciliación con Dios. Pero es el Cristo resucitado y el Cristo exaltado quien nos llama, quien nos vivifica, quien nos sostiene, quien nos perfecciona y vive para siempre para interceder por ti y por mí delante del trono de Dios, hermanos. Bendito sea el Rey. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima, pero ciertamente Cristo resucitó. Y sabes que Cristo, aunque suena muy fuerte esta declaración y puede malinterpretarse, Cristo continúa sirviendo a sus discípulos. Cristo no está sentado en el trono gozando, hermanos. Cristo continúa sirviendo, reconciliando al hombre que aún no ha sido reconciliado y orando, intercediendo por aquellos que ya lo fueron. ¿Para qué? Para sostenernos, para perfeccionarnos y para preservarnos hasta que Él venga en gloria y nosotros seamos glorificados juntamente con Él. Subraya Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Porque puede ser que duden alguien de ese texto. Dice 7:25. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre el Señor está intercediendo por nosotros, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, dice Romanos capítulo 5, versículo 11. Entonces, hermanos, aquellos que reconocen que su reconciliación es solo a través de Jesucristo, son forzosamente movidos a exaltar a Dios y a gloriarse solo en Él, de una u otra manera. De una u otra manera. No todos lo van a hacer igual, no todos lo van a hacer con la misma magnitud, pero todos lo harán, hermanos. Todos lo harán. Y la palabra gloriamos es importante entenderla porque viene de la palabra griega kauchomai, y esta palabra indica gloriarse o hasta jactarse a causa de algo o de alguien. Cuando decimos nos gloriamos en Jesucristo, es que nos jactamos en Él. Nos gloriamos en Él. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, hermanos, si quieren leer ese texto, el apóstol Pablo está describiendo al verdadero cristiano como uno que se gloría en Cristo Jesús, no teniendo confianza en su carne, sino que se gloría, se jactan en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 1, dije Filipenses 3:3, y en 1 Corintios 1:31, hermanos,
el apóstol Pablo da una instrucción para todos nosotros. Y dice el versículo 31 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. ¿Hemos entendido, hermanos, lo que significa la reconciliación? ¿Hemos entendido quién se reconcilió con quién? ¿Quién se reconcilió con quién, hermanos? Y nosotros con Él. Dios con nosotros y nosotros con Él. Era imposible para nosotros por nuestra condición, pero Él lo hace posible, hermanos. Por eso el apóstol Pablo aquí nuevamente dice, el que quiera gloriarse de algo, gloríese en Jesucristo. Por eso decimos solo a Él la gloria. Por eso decimos las salvaciones del Señor. Porque en realidad de inicio a fin Él la hizo por completo, hermanos. La hizo por completo. En Colosenses capítulo 1, si quieren ir conmigo, ya vamos a terminar. Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 19. Del 19 al 22, se encuentra un texto importante acerca de la doctrina de la reconciliación. Mira, 19 al 22. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, ¿qué dice? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Recuerdas que hemos enseñado aquí que en la caída no únicamente el hombre queda en enemistad con Dios, sino toda la creación, hermanos, por completo? Porque exactamente el ministerio que le da Dios a Adán es de gobernar sobre la creación. Cuando Adán cae, todo cae con él. Y dice el Señor aquí que le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, hablando de Jesús. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante sangre de su cruz. ¿Recuerdas? Jesucristo el pacificador, el reconciliador, que toma a Dios Padre y toma a nosotros y nos reúne y nos junta a ambos, hermanos. ¡Qué belleza! Y dice, hermanos, versículo 20, la porción B, dice, lo está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por la fe, hermanos. Para terminar, ayúdenme a responder unas preguntas. ¿A quién agradó, hermanos, reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre, hermanos? Dice el versículo 19, al Padre. Al Padre le agradó que en Él habitase toda su plenitud y agradó reconciliarnos por medio de Cristo. Por medio de Cristo. No es algo que nosotros podamos clamar o pedir. Es una mentira que nosotros podamos llamar los hombres a otros hombres. Ven y pídele a Dios que entre a tu corazón. Eso es una mentira, hermanos. Es imposible, es cosa del Señor. 1 millón de almas para Jesús. Es una mentira, hermanos. Es una mentira. No escuchan la verdad, no saben la verdad. El evangelio que se predique no dará vida. Cristo, hermanos, es Dios encarnado y por lo tanto no hay nada deficiente en su persona o su obra. Cristo es suficiente para salvar. Solo en Cristo hay salvación. No hay nada que pueda fallar, hermanos. No hay eslabón débil en la cadena de nuestra salvación. A los que antes conoció, aquellos que conocía desde antes del destino, hermanos, a estos llama, a estos justifica y a estos va a glorificar. Y todo esto es posible, hermanos, no porque Dios ha dejado su justicia a un lado y nos ha perdonado a pecadores, sino que nuestra reconciliación solo es lograda e inalterable
por el sacrificio del Señor Jesucristo, hermanos. Solo Cristo, y recuérdalo bien, solo Cristo es el reconciliador designado por Dios. Esto no es algo malo, teniendo una sola escapatoria para el hombre, o una sola opción. No, hermanos, al contrario, es la única y es completamente suficiente. Cristo reconciliando a los hombres con Dios y a Dios con el hombre. No hay otro camino, sino solo ese camino, hermanos. Entonces el significado de reconciliación que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que no únicamente es una reconciliación temporal, sino una reconciliación eterna. Y lo mejor de todo, que no es únicamente una reconciliación de Dios con los hombres y los hombres con Dios, que es la que nos importa, sino que es una reconciliación total de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, según lo que nos dice la carta a los Colosenses, hermanos. Amén. Vamos a leer por último Romanos 8, versículos 19 y 21. Ocho, 19 al 21. Porque puede ser posible que quede un tantito de duda con respecto a lo que ha afectado el pecado, no solo al hombre. Mira Romanos 8, 19, 21. Dice, porque el anhelo ardiente ¿de qué dice? De la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, ¿qué dice ahí, hermanos? No por su propia voluntad, la creación entera, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad. ¿Recuerdas que predicamos en la calle, en el hospital, por el porqué de la erupción de volcanes, de terremotos, de piedras que caen del espacio y esas cosas, hermanos? Es por el pecado. Así de grave es el pecado. Imagínate lo que Cristo carga en la cruz, no es únicamente lo nuestro, sino como dice Pastor Paul Washer en una predicación impresionante, Jesús carga hasta la última estrella del infinito universo sobre él, hermanos, el peso de todas las galaxias, todas las cosas que se descomponen por el pecado van sobre Jesús. No es una ira, hermanos, no es solo un castigo, no es un azote como el nuestro a nuestros hijos, es toda la ira del Dios todopoderoso, inmenso, infinito, que aún el mismo infinito, hermanos, habita dentro de él. Todo el castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Es una gran reconciliación que merece ser anunciada, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, bendito, por tu misericordia y tu amor. Te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor,